Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a El Arte de la Conciencia. Mi nombre es Raúl. Mi nombre es Claudia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es muy amplio por todo lo que está relacionado a este mismo. Sin embargo, hoy queremos tocarlo de manera muy general y también compartir una vez más nuestras experiencias con base a lo que hemos pasado, con lo que hemos aprendido acerca de esto. Y es precisamente el inconsciente, ¿verdad, Claudia? Sí, el inconsciente, un tema bastante importante en el crecimiento personal, en la espiritualidad, un tema que influye bastante en nuestras vidas y queremos aprovechar este espacio para hablar del inconsciente, hablarlo desde una manera más personal de cómo lo hemos aplicado en nuestra vida, cómo lo hemos descubierto. Claro, vamos a tocar algunos autores, sin embargo, como saben, siempre nos ha gustado hablar más de cómo lo hemos aplicado en nuestro día a día, porque muchas veces vemos la teoría en libros, vemos videos, pero eso no se nos hace tan alcanzable. Entonces, el objetivo de estos videos es hacerlo alcanzable, es hacerlo práctico. Sí, más digerible, por decirlo de otra manera, ¿no? Para entender el subconsciente, bueno, primero se tiene, pues por medio de diversas investigaciones, se sabe que el inconsciente precisamente domina aproximadamente del 95% de nuestra vida diaria. Nosotros no nos damos cuenta, pero muchas cosas de las cuales realizamos, pensamos, decimos, lo que pasamos día a día, está precisamente ligado directamente a lo que habita, a lo que hay en nuestro subconsciente. Y para entenderlo más fácil, digamos que es como un iceberg. Nuestro consciente es todo aquello que podemos ver arriba de la superficie, pero el subconsciente es todo aquello que está debajo en el mar, que no se puede ver a simple vista, que tenemos que precisamente sumergirnos para indagar, profundizar y ver todo lo que se esconde en nuestro inconsciente. Eso es básicamente, de una manera muy fácil, cómo podemos entender todo lo que hay dentro de nosotros, que precisamente no vemos, no percibimos de manera tan fácil. Sí, es una parte que ignoramos el resto del día, pero es la parte primordial de nuestro día a día. Es muy importante no evadirlo. Mucha gente ni siquiera sabe que tiene esa parte en sí, esa parte que toma mayor parte de tu vida y que no puedes ver. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Podemos decir que es una parte de nosotros. Es como la conciencia y el inconsciente. Ambos hacen un equilibrio, ambos nos conforman como seres humanos. Se podría decir tal vez que el inconsciente es el yin y el consciente es el yang. Estamos dualizados, formados de dos energías, y el inconsciente es parte de nosotros. ¿El inconsciente de dónde proviene? Tal vez no sea tan fácil explicarlo porque el inconsciente no es racional. Sin embargo, podemos decir que nuestra parte inconsciente del cerebro está plasmada, está hecha a través de nuestro árbol genealógico. Se dice que tenemos el inconsciente individual, que es el que nos pertenece, que es el que hemos formado a través de nosotros, de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Luego uno más fuerte, que es el inconsciente familiar, que viene de todo el árbol genealógico. Luego el inconsciente histórico, que tiene que ver más con otras culturas, como la egipcia, de antigüedades atrás. Y uno más grande, que es el cósmico, que nos involucra a todos, y es el inconsciente colectivo que hablaba Jung. Y es importante saber que este inconsciente existe a través de todos, que todos lo hemos creado. Algo muy importante también son los arquetipos que se han hecho a través de el paso de los años. Por ejemplo, el agua, que significa pureza, un arquetipo de esa manera, y que está plasmado en nuestro subconsciente, en nuestros genes, y es importante saber de dónde viene y cómo se va dividiendo. Exacto. Ahora, el inconsciente se manifiesta de diferentes maneras. Tú ya lo vas a tocar, yo me imagino un poco más profundo, pero a mí me gustaría tocarlo a lo mejor de temas, cuestiones más banales o más físicas, más superficiales, pues.
¿Cómo nos damos cuenta que se manifiesta el subconsciente? Pues cuando empezamos a percibir que ciertas circunstancias se nos empiezan a repetir, o que las típicas preguntas de por qué siempre me pasa esto a mí, o por qué siempre atraigo este tipo de personas, por qué me va como me va en tal situación, etcétera, etcétera. Todo eso es derivado a acciones que estamos tomando, a ciertas vibraciones que estamos emitiendo, que se originan en nuestro subconsciente, ya que el subconsciente o el inconsciente es el que está comunicando eso con esa vibración, se está comunicando, y es lo que está trayendo ese tipo de circunstancias, ese tipo de personas, etcétera. Enfermedades incluso también. Exactamente. Es una, pues vamos a decirlo así, es una serie de situaciones que tienen un núcleo, y eso está precisamente en nuestro subconsciente. Y bueno, no es fácil, obviamente no es fácil poderlo ver, a primera vista no se ve. Muchas veces nosotros podemos verlo en otras personas, como actúan de cierta manera, hacen ciertas cosas que nosotros sí somos conscientes de lo que están haciendo, nosotros sí lo estamos viendo, pero esas personas no son capaces de verlo, no son capaces porque no han pasado eso que tienen en su subconsciente al inconsciente para poderlo cambiar. O bueno, en muchos casos no es necesario, claro está, todo depende de precisamente lo que queramos cambiar en nuestra vida. Eso es lo que podemos precisamente tomar en cuenta en lo que tenemos en nuestro subconsciente para cambiarlo. Sí, exactamente. El consciente es la parte más consciente en la que estamos día a día en vigilia. Luego el subconsciente es la parte que está en medio, y el consciente es la parte, inconsciente, perdón, es la parte más profunda que está grabada en nuestra mente por el simple hecho de ser humanos. ¿Cómo se manifiesta? Lo has dicho desde un punto más social, más del día a día. Sin embargo, son muy claras las manifestaciones del inconsciente. La primera y la más fundamental que nos atañe a todos son las enfermedades, que hablaremos en otro video más profundamente, porque es un tema extremadamente amplio. Pero el cuerpo manifiesta a través de enfermedades, a través de lesiones, a través de cáncer, cualquier enfermedad que sea, cualquiera, manifiesta, se expresa a través del cuerpo. Es un lenguaje para hacerse físico. Y luego también están los sueños. En los sueños, en las pesadillas, es en donde más claro podemos tener ese panorama. Todo lo que soñamos, todo lo que vemos, incluso en nuestros sueños, si tenemos imágenes, colores, tienen un significado realmente amplio. Es de lo que hablaba Freud, que todo tiene que ver con... Se dice que las pesadillas, en este caso nos estamos enfocando un poco más a las cuestiones negativas, pero el inconsciente es básico en las cuestiones positivas, y que te puedes hacer su aliado, ¿no? Después, porque claro, el inconsciente se encarga de la respiración, se encarga de los latidos del corazón para mantenernos vivos. Sin embargo, bueno, ahí también se van acumulando ciertas tensiones emocionales, ciertas situaciones que vamos teniendo, y es por eso que lo estamos abocando un poco más a lo negativo, a lo que nos lastima, para hacernos objetivos en este tema que tiene que ver con el inconsciente más oculto en nosotros. Y entonces se podría decir que básicamente es en el sueño las enfermedades donde más se manifiesta el inconsciente, donde nos dice hazme caso, donde nos da un mensaje. Sí, trata de decirnos algo. Algo que a mí me queda muy claro, bueno, me quedó claro desde hace un tiempo, es que para el inconsciente no existe negativo o positivo, vamos a decirlo así. Para el inconsciente simplemente son experiencias, porque precisamente así es como se comunica. O sea, el inconsciente no es lógico, no es racional. Exactamente. Se comunica a través de emociones, de experiencias, de esa manera, de como decías, de reacciones que tenemos en nuestro cuerpo o en nuestras circunstancias. De esa manera se va comunicando el subconsciente, y ahí nos va diciendo qué es lo que tiene, qué es lo que hay ahí.
Y como decía, no es que exista algo positivo o negativo, es que es lo que hay, vamos a decirlo Sí. así, ¿no? Es más fácilmente, es lo que hay. Y nosotros, afortunadamente, podemos cambiar ciertas cosas que están en el inconsciente para cambiar ciertas circunstancias que nos pasan a diario. La manera de hacerlo es precisamente brindándolo del inconsciente al consciente. Claro, eso es un trabajo no fácil, requiere su tiempo, requiere su dedicación, cierta concentración. Y mucho valor. Y mucho valor para porque... enfrentarte a eso que no quieres ver. Sí, claro, porque claro, es muy fácil decir cómo llegar, cómo hacerlo, pero la verdad es que no es fácil el ver todo lo que uno a veces tiene que ni siquiera sabía, ideas, creencias. Que ni siquiera es tuyo. Que ni siquiera es tuyo. Como decías, vienen por cuestiones del árbol genealógico, por generaciones. Nosotros venimos cargando ciertas creencias, incluso experiencias que nos transmiten. Son cuestiones muy amplias, pues. Pero afortunadamente, si nosotros tomamos conciencia de lo que está pasando y hacemos el esfuerzo, pues, tenemos la voluntad de pasar esas creencias, esas experiencias o traumas que tenemos en nuestro subconsciente hacia el consciente, lo podemos cambiar. Eso es la ventaja tan grande que nos da precisamente el ser, ¿cómo decirlo? Ser consciente precisamente que tenemos esa parte. Sí, como decía Jung, ¿no? Sé consciente de tu sombra, refiriéndose al inconsciente, a la parte que no vemos. Y precisamente el lenguaje del inconsciente es onírico. Hay una crítica de la psicomagia al psicoanálisis, que dice que el psicoanálisis no cura porque se usa la palabra para curar, se usa lo racional para llegar a ese mundo lleno de imágenes, de símbolos, y que el lenguaje no puede adentrarse porque no es, valga la redundancia, no es su lenguaje. Tiene un lenguaje de onírico, más onírico sería el lenguaje. Y nosotros, para poder cambiar todo eso que acabo de decir, para poderlo entender de esa manera, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Claro, ese es tema otra vez de otro video, relacionado directamente a las creencias y cómo las podemos cambiar, pero sí hay que entender eso, que no habla a través de la razón, no podemos hablarle con palabras, se requiere cierto trabajo que va relacionado a experiencias, que va relacionado a emociones, sensaciones, cambiar el enfoque hacia ciertas cosas, ¿no? Por decirlo así. Así es como nos podemos comunicar más fácilmente con el subconsciente, y tratando precisamente de tener esa comunicación con nosotros mismos, o sea, ser como decíamos en el anterior video, ser conscientes de lo que pasa entre nosotros, el prestarle atención a cómo nos sentimos, cómo pensamos, por qué pensamos de esa manera, por qué nos sentimos de esa manera, y así es como empezamos a indagar poco a poco qué es lo que hay ahí adentro, ¿verdad? Sí, muchas veces también como metáfora, sobre todo en tensiones emocionales, se dice que en el inconsciente es como un pozo profundo de aguas que no conocemos y que es importante adentrarnos, irlo limpiando, sobre todo aspectos que nos lastiman en nuestra vida. Entonces volvemos a que muchas cosas de las que hacemos son inconscientes, son en piloto automático, porque ya llevan una programación, no solamente familiar, sino de la cultura, de la sociedad, de la religión. Por eso yo digo que ningún ser es libre, porque una persona puede decir soy libre, pero hay alguien, ahí hay algo en su inconsciente manejándolo, que son las entidades que ya he dicho anteriormente, y entonces hay que desvanecer todo eso para llegar a la esencia, para llegar a lo que realmente eres tú, sin estar compuesto por otros componentes externos, salir de la jaula, ¿no? Muy filosóficamente. Así es. Y bueno, quisimos hablar de este tema de manera muy general, porque sí sentimos que es un tema muy importante, ya que de esto, como decía Clau, abarcan otros temas, otras cuestiones que también tienen cierta teoría detrás y que vamos a ir tocando poco a poco.